Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Aurelio Fernández. Aurelio es muchas cosas, es economista, no tiene la culpa, es director del periódico La Jornada de Oriente, profesor en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialista en desastres y ahora recién habilitado como historiador, un historiador de un personaje fundamental en la fundación y expansión del anarquismo español de finales del siglo XIX, principios del XX, Abelardo Saavedra Toro. Aurelio, muchas gracias por estar en este cruce de palabras. Hola Luis, gracias por invitarme. Abelardo Saavedra Toro, un personaje de finales del siglo XIX, que hace de todo en la vida. Se vuelve organizador de sindicatos, funda periódicos, organiza huelgas, es deportado a Cuba. En Cuba traba relaciones con los anarquistas mexicanos que luchan contra Porfirio Díaz y es juzgado por eso, regresa a España. Parece una figura sacada más bien de la literatura que de la historia. Sí, es cierto. Pero así eran muchos de ellos, ¿no? En realidad es como una serie de generaciones. Él empieza realmente a actuar ya muy grande, a los 40 años. Además quedándose viudo y con 4 hijos. Y se decide a meterse primero a una escuela, crear una escuela de trabajadores en Sevilla. Se regresa de Madrid a Sevilla, aunque él era andaluz, de Cádiz. Y empieza a hacer una escuela y luego se ve que se mete a la organización, de eso no hay documentos, pero lo meten los compañeros, como se decían entre ellos, a trabajar en los tranvías de Sevilla. Y es ahí cuando empieza su... Y lo despiden. Sí, con mucha suerte lo despiden en su primer movimiento. Exactamente. Bueno, pero gana la huelga, ¿no? Lo despiden y se va al interior, como se diría, a otros pueblos andaluces. En particular se va a Morón de la Frontera, donde funda una escuela otra vez y un periódico que se llamó La Voz del Terruño. Y aunque él había trabajado en un periódico conservador en Madrid, La Época, creo que como tipógrafo, tampoco hay la documentación, pero sabía el asunto, pero funda con sus propios recursos, hasta donde yo creo que pasó, funda el periódico, La Voz del Terruño, y empiezan una serie de huelgas de 1902 hasta 1904, muy intensas en pleno ascenso del campesinado, de la lucha de los jornaleros españoles en contra de los terratenientes. Exactamente. Por reivindicaciones que yo fui a encontrar, no en los periódicos anarquistas, como Tierra y Libertad y otros, El Productor y La Huelga General, en fin, sino en los periódicos convencionales, digamos, el Diario de Cádiz, el Diario de Sevilla, el Liberal, el Heraldo, también se llama, El País, había un País entonces. Entonces es muy interesante esa parte. Yo me clavé mucho con eso porque los historiadores, cuando yo les hablé, uno de sus biógrafos, Aurelio Fernández Sánchez, decía que había participado en la gran huelga campesina. Y yo a los historiadores, mis amigos allá andaluces, José Luis Gutiérrez Molina en primer lugar, les dije, bueno, ¿dónde hay documentos de la gran huelga campesina? Me vieron muy raro. Eso no existe. Dije, ¿no existe? Bueno, pero cuando me metí a los periódicos, encontré cosas increíbles de, por ejemplo, las demandas campesinas, ¿no? ¿Qué significa trabajar de sol a sol, Luis? Ese concepto que tenemos ahora. Allí la discusión era, sí, los jornaleros decían, sí, vamos a llegar a la hora que el sol, la aurora, ¿no? Empezamos con el sol. Pero la demanda era, denos media hora antes de que se ponga el sol para poder llegar a nuestros lugares de dormir, porque no siempre eran sus casas, con luz, por ejemplo, ¿no? Las demandas eran que los cigarritos, que uno va aprendiendo cosas que ahora ya no se usan, ¿no? Pero que los cigarritos en lugar de 5 minutos sean 10 minutos. ¿Qué eran los cigarritos? El descanso que había, 4 les daban al día, y en lugar de que 5 minutos se fumara el cigarrito, fueran 10.
y que las comidas en lugar de 15 minutos fueran de media hora. Eran el tipo de demandas. Digo, y hubo huelgas, detenidos, entre otros Saavedra. Entonces te vas dando cuenta de la movilización que hubo ahí y de las acciones de estos amigos. Es increíble. ¿Cómo es que se vuelven anarquistas? ¿Por qué se vuelven anarquistas, por ejemplo, y no socialistas o republicanos? Bueno, En el marco de una monarquía. Ajá, ahí había una historia de la disputa entre Marx y Bakunin, de la primera internacional y la segunda, que para ver quién ganaba más adeptos para la segunda ronda de la Asociación Internacional de Trabajadores, Bakunin manda a un italiano y a una buena flota a difundir las tesis de Bakunin para ganarle la partida a Marx, ¿no? Entonces la difusión del anarquismo es muy rápida, en Cataluña en parte y entre los campesinos andaluces. Hay un desarrollo simultáneo, intenso, en el proletariado catalán, básicamente, no exclusivamente, y el campesinado andaluz. Entonces es ahí cuando la metodología, digamos, de trabajo de ellos... Tú platicas de las famosas excursiones. Exacto. Ellos salían esa era una parte, ¿no? Digamos, empezaron a diseñar con Urales, el papá de la Federica, Montseny, que tenía el periódico Tierra y Libertad y la revista Blanca primero en Madrid, diseñaron campañas que le llamaron excursiones de propaganda. Y ellos se llamaban los excursionistas. Y además la gente los definía así y ellos están muy orgullosos de serlo, ¿no? Entonces iban a hacer mítines y organizaban. Para todo tenían que pedir permiso al gobierno hasta la fecha. Entonces ellos hacían esto, pero hacían algo abajo que no tenía que ver con eso, que era, llegaban a las poblaciones y creaban un grupo de afinidad entre los que se podía, las familias, los gremios, lo que fuera, el barrio, ¿no? Y entonces empezaban las lecturas en voz alta, por ejemplo, y los iban haciendo leer. Se detectaba el que no sabía leer y le enseñaban a leer. O sea, en ese sentido eran alfabetizadores. Y memorizaban. Sí. Y luego les leían. Exacto. Y luego los que no, les leían y ellos se memorizaban los textos y los iban difundiendo. Entonces se iba creando una contracultura. Y eso era muy importante, porque creaban sus propias escuelas contra las escuelas municipales o eclesiásticas. De donde nace la escuela racionalista. De ahí sale todo Ferrer Guardia, a sistematizar esta parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero hacían eso hacia los centros de estudios sociológicos que les llamaban, y luego creaban las escuelas de los chicos, los enseñaban, y bueno, luego se metían a las huelgas, ¿no? ¿Con profesionales o sin profesionales? O sea, no. ¿les pagaban por ser No, nada de eso. Eso era una cosa, había una mística, ¿no? Yo en algún punto digo que era un poco una religión. Pero era una religión científica. Sí, claro. No solo era ni Dios ni amo, sino que creían en la ciencia. Las escuelas eran, vamos a darles a Darwin, a Odón de Buen, a Eliseo Reclus para estas cuestiones, y Ferrer Guardia ya tenía muchos textos, etc. Entonces, era una escuela, y además, ¿sabes qué? Ya no le voy a llamar a mis hijos como se llaman el calendario cristiano, ¿no? Católico. ¿No? Les vas a llamar Oceanía. Le vas a llamar Oceanía, que por ahí podrían poner Germinal, Floreal, Libertad, y este tipo de nombres que les fueron poniendo. Algunos en la guerra civil llegaron a ser UHP, ¿no? Unión Hermanos Proletarios. Sí, o PUA. Primera Unidad de Asalto. Bueno, pero eso era una confrontación con la iglesia, y acuérdate que el poder civil era un poder también totalmente dominado por la concepción eclesiástica. Yo me eché varios juicios para buscar dónde estaba detenido, y uno divino que me eché, del señor Ibarra, el del aceite Ibarra, ¿te acuerdas? Aceites Ibarra, de Sevilla, contra un periodista, justamente porque lo había acusado de violar a las chavas, de abusar de las jóvenes y de ser un pulpo. Y entonces el juez dice, sí, le vamos a dar 8 años de deportación, que eso daban, porque dijo que abusaba de las chavas, no lo probó, y eso es un pecado. Y como es un pecado, usted no puede acusar de ser un pecado. O sea, revolvían todo, ¿me entiendes? Una cosa ahí, y entonces ellos se salían de eso, ostentaban, presumían de su independencia en todos los sentidos, y eso es lo que les hizo ser tan fuertes, desde luego. O sea,
las ideas de la Revolución Francesa de fraternidad, Ajá. de igualdad, Colaron ahí a todo. entraron Cuajaron. a fondo allí. Sí, sí, sí. Pero además toda la discusión es una discusión que yo quisiera que ahora se volviera a dar. Creo que hay condiciones, de alguna manera, para decir, bueno, ¿qué sociedad es la que queremos, ¿no? En realidad, ¿en qué sociedad estamos pensando? Porque estamos corrigiendo cosas en particular, que yo no lo veo mal, o oponiéndonos a cosas. Pero aquellos hombres estaban diciendo, no, nos vamos a organizar así, ¿eh? Vamos a dar lo que podemos dar y a recibir lo que necesitemos, por ejemplo. No va a haber gobierno, no va a haber Estado, a la goma. La iglesia se desaparece. O sea, ya tenían su diseño de cómo vivir. Y eso los hacía. El otro día me habló mi querido maestro Enrique Semo, que leyó el libro, me felicitó, pero me hizo una pregunta. Dice, ¿dónde están estos hombres como él? Le digo, deja tú los hombres, esos hombres pueden estar. Lo que no hay es hoy día la fuerza y digamos, divulgación y confianza en las ideas que había entonces. Eso me parece. Feministas. Feministas lo eran. O sea, la participación de las mujeres que tú describes en el libro es impresionante, es abrumadora, ¿no? El caso a él se va a Cuba en realidad huyendo, porque tenía 42 procesos en su contra. Se va huyendo después de 8 o 10 meses de cárcel en La Modelo de Madrid, donde escribió cosas muy interesantes. ¿Te parece, perdón, si hacemos una pequeña pausa aquí, lo dejamos en la cárcel? Al autoritarismo. Al autoritarismo. No se vayan, continuamos en muy breves instantes hablando sobre la anarquía. Regresamos. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con Aurelio Fernández, director de la Jornada de Oriente, economista, profesor universitario, sobre su último libro, un libro a propósito de Abelardo Saavedra Toro, pues uno de los fundadores del anarquismo español de finales del siglo XIX. Te interrumpí cuando estás comenzando a hablar de las cárceles y de las detenciones y tenías detrás esta idea de las ideas, de la fuerza de las ideas. Pero hablabas de la participación de la mujer y yo te pongo un caso muy emblemático. A él lo detienen en Cuba en 1911. Ahorita nos cuentas por qué va a Cuba. No fue lo detienen en 1911 durante las huelgas de ferrocarrileras de Sagua la Grande, donde él iba como orador, porque los historiadores, aún historiadores del periodo ya cubano marxista, digamos, lo catalogan como el mejor orador obrero de Cuba en ese periodo. Lo detienen y lo deportan. Lo acusan de extranjero pernicioso, que eran las acusaciones. Y lo echan, lo regresan a España. Pero él ya había organizado, viviendo en Cruces. Cruces es una pequeña población en el centro de Cuba, que antes pertenecía a Santa Clara y ahora Cienfuegos. Llegó a haber 8 centrales azucareros ahí, ahora no hay ninguno. Donde él organizó, a partir de la fuerza proletaria que había, que se hiciera un congreso que en realidad era fue el segundo intento por crear la Central Nacional de Trabajadores de Cuba, la CTC. O sea, no estamos hablando de cualquier cosita. Y hubo una concurrencia muy interesante. Pero lo detienen y lo deportan. Y sin embargo se hace el congreso. Y ese congreso lo organizan 2 mujeres. Emilia Rodríguez, tenía un compañero anarquista ella también, y Enriqueta Saavedra Borrego, su hija. Vamos a decir claramente, tu bisabuela. Y mi abuela. Ellas 2 dicen, se hace el congreso, y se hace el congreso. Fíjate, 2 mujeres al frente del asunto y lo logran. ¿Pero cómo es que llega a Cuba? Bueno, él está dirigiendo el periódico Tierra y Libertad, que por cierto, yo digo en el libro que es un eslogan de los, desde luego ruso, desde luego de los campesinos, y yo decía anarquistas, y el otro día me decía Armando Bartra en la presentación que hicimos, no, te corrijo, no son anarquistas, eran populistas. Pero me dio el libro de Lorena Paz Paredes para revisar.
Exactamente. La voluntad. Entonces me lo estoy revisando y digo, pues serían muy populistas, pero entre los que decían esto hay uno que se llama Miguel Bakunin. Bueno, pero él dirigía el periódico Tierra y Libertad cuando lo detienen, porque otro anarquista, muy interesante por cierto, Mateo Morral Roca, le tira una bomba al rey Alfonso XIII el día de su Es el momento donde dentro del anarquismo se discute el papel del terrorismo individual y de la misma presencia en los sindicatos, en fin, está eso en el aire. Sí, más los sindicatos todavía no era una discusión tan fuerte en ese año, sino la propaganda por el hecho que le llamaban, es decir, vamos a matar al rey o al primer ministro o algo así, ¿no? Tampoco era ir a matar sicarios, sino al rey, pues digo, ¿para qué te vas? Entonces, este personaje muy interesante, que además era el bibliotecario de Francisco Ferrer Guardia en Barcelona, él era de Sabadell, bueno, tira la bomba, parece ser que rebota en el cable del tranvía que acababa de ser, los tranvías acababan de transitar de las mulas a la electricidad, rebota y en lugar de matar al rey y a la Victoria Eugenia de Battenberg, que ese día se casaban, mata a 24 sujetos que estaban viendo pasar el cortejo. Por supuesto, la represión no se dejó esperar, detienen a todos, a Saavedra, con su hijo, por cierto, también llamado Abelardo Saavedra, pues detienen a Ferrer Guardia, y a él es al que acusan de la bomba, ¿no? El que sobre todo, caso Ferrer. Ajá, el que sobre todo lo acusa es Millán Astray, pero no el Millán Astray de Unamuno, sino su padre. Tengo hasta las tarjetitas donde se fue Ferrer y tal, de él, de su puño y letra. Bueno, entonces lo detienen, lo meten a la cárcel, ya tenía 42 procesos en contra, y se la pasa hasta un indulto que hay al año siguiente, y cuando lo sacan, dice, ya tenía muchas invitaciones de los anarquistas cubanos, que eran cubanos y eran españoles, para que se fuera a Cuba a respaldarlos en la dirección del periódico Tierra y en las excursiones de propaganda. Entonces él calcula que la represión está muy fuerte, que lo van a volver a meter a la cárcel, se sube a un barco y se va a Cuba desde Coruña. Y por eso llega allá, ¿no? La familia lo seguirá, él llega en abril del 1907 y la familia llega en noviembre de 1907. Y su participación en la lucha contra Porfirio Díaz. Eso es muy interesante porque llega... Nos toca mucho a los mexicanos. Sí, por eso. Imagínate yo cuando voy descubriendo todas estas cosas, cómo era periodista, estaba en el periódico, era alfabetizador, hacía escuelas, era propagandista, organizador. Dices, chingaos, algo trae en el ajeno. Bueno, pero y cuando descubro, gracias al equipo de Jacinto Barrera Basols y de Alejandro de la Torre, descubro que él tenía un seudónimo que era Garín. Pero bueno, total, él llega a Cuba, se mete a la lucha. Es muy importante decir esto, él era un unificador, no era, o sea, daba duro con el anarquismo, pero trataba de organizar a los trabajadores de todas las corrientes, por eso hacía, y era muy apreciado el viejo. Pero entonces, Tierra, que era este periódico que se hacía en La Habana, se colaba con las mercancías a Progreso, Yucatán, a Veracruz, a Tampico. Y en ese momento la represión porfirista era brutal. De hecho, los Flores Magón ya estaban en Los Ángeles, ¿no? ¿Estás hablando de qué año? 1906, desde 1904, los anarquistas y los opositores mexicanos quieren que Tierra publique cosas porque saben que se cuela en México, en las mercancías, que hay una buena red de suscripciones y distribución. Primero los anarquistas no los quieren aceptar porque se llaman Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Ah, si son partidos, nada. Y si son liberales. Hay unas reuniones con unos personajes ahí españoles y se desplaza un grupo, no sé si Librado Rivera, Sarabia, me parece, se desplazan hasta Tampa desde Los Ángeles para hacer una negociación con los anarquistas cubanos, para explicarles que en México cualquier razonada se volvía partido, que no tenía que ser electoral, ¿no? Y los convencen. Y entonces dicen, vamos a seguir, ahora sí a sistematizar, porque metían denuncias, pero le convencen a Saavedra de que escriba una columna contra Porfirio Díaz con las denuncias de los magonistas. Esa columna se llamó La Inquisición en México, 9 de noviembre de 1907. A los pocos días, en uno de los 2 viajes a la semana que había de La Habana a Progreso, llega a Mérida,
la empiezan a distribuir la publicación dos anarquistas catalanes, que son los distribuidores. Uno era Francisco Rosplanas, que además era el repartidor de, creo que cerveza Yucatán o algo así, pues los repartidores iban a eso. Y el otro era Antonio Duc Costa. Bueno, los detienen a los dos. A Rosplanas rápidamente lo acusan de todo y lo deportan poco rápido. Y a Antonio Duc o Duch lo retienen. Al primero lo acusan de tener documentación y libros anarquistas y socialistas. Y a Duc lo acusan de falsificador de azafrán. Chécate eso. Es increíble. Yo no sé por qué lo acusaron de falsificador de azafrán. Pero yo dije, Duch o Duc tienes el mismo apellido de un yucateco que es el corresponsal de la jornada en Moscú. Y le escribía a Juan Pablo Duch o Duc. Duc se dice en catalán, ¿no? Oye, mano, ¿tú qué tienes que ver con este cuate? Rápido me contestó, me dio la biografía de los hombres ilustres de Yucatán, donde está, que es la copia de lo que saca John Kenneth Turner sobre la represión a ellos en México Bárbaro. Bueno, ahí está. Yo ya tenía el expediente porque me había metido al archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es buenísimo. Y le pregunto, dice, sí, era mi tío abuelo de nuestro corresponsal. Él tenía con mi abuelo y él una tienda de ultramarinos donde vendían azafrán. Claro, entonces dije, sí, seguro que los falsificaban. Y a Garín. Y entonces lo detienen a ellos. Y el gobernador de Yucatán, de nombre Enrique Muñoz Arístegui, manda una carta pidiendo que deporten a estos dos con el artículo 33, famosísimo para nosotros, y que actúe contra un tal Garín que está en y contra el periódico. Entonces, te estoy hablando de noviembre de 1907. Porfirio Díaz le contesta, está la carta original, y le dice, y actúa enseguida. Creo que el ministro de Relaciones Exteriores era Ignacio Mariscal, que como dice mi compadre Chale, que siempre que dicen que se parece a ti, antes la gente tenía nombre de calle. Bueno, total, que piden a que actúe a Charles Magún, que está el interventor gringo en Cuba, y el 7 de enero están buscando a Garín en la redacción de Tierra, de La Habana, Dragones 39, Barrio Chino. Y entonces lo detienen y dice, usted estaba buscando a Garín, pues soy Garín. Ah, pues cárcel. ¿Sabes? Vienen a hacer cosas. Es un juicio que dura mucho, aunque no todo el tiempo está en la cárcel, porque tiene bajo fianza. Lo defiende un abogado muy notable, Orestes Ferrara, que estuvo en el ejército de Martí, un italiano que se quedó en Cuba. Bueno, tiene una historia por separado este cuate. Y por eso, y entonces te vas dando cuenta que también luchó contra Porfirio Díaz. Estás hablando entonces de una camada de revolucionarios sin fronteras. Internacionalistas. Que lo mismo pueden combatir al capitalismo, ¿no? O a los opresores en España, en Cuba, en México, sin diferencias. Hay muy buenos textos de En Tierra y Libertad sobre la Revolución de 1905 en Rusia, por ejemplo. Y se ponían ahí. Y bueno, luego todo el desmadre de Magno y Trotsky, todo el relajo, ¿no? Y un anarquismo que nace del mundo del trabajo. Sí. Y que pone en el centro la construcción de estos grupos de afinidad y las relaciones de solidaridad y ayuda mutua. Imagínate, y que renuncia a la profesionalización de la política. Claro, eso es fundamental. Yo creo que eso es fundamental, porque es cierto, otras opciones ideológicas hacen lo mismo, pero lo hacía y era una entrega verdaderamente total, ¿eh? Era una cosa increíble. Esta contracultura de la que hablas, es una contracultura que llevan a sus hogares, no es solamente un asunto de crear instituciones alternativas, así es como viven. Así es como viven. Hombre, no te digo que desaparece el machismo de un día para otro, ¿no? Porque hay un famoso pasaje donde un compañero le dice a Durruti, a Buenaventura Durruti, oye tío, ¿por qué estás lavando los trastes, la loza, ¿no? Y ¿por qué no? Dice, mi mujer está trabajando. O sea, todavía esas cosas, ¿ves? Había esa parte, pero desde luego era el combate, fíjate, por la igualdad de género, digamos, con las mujeres, por el control natal. Esto es muy interesante. Los tipos promovían, yo encontré ahí en el periódico Solidaridad Obrera un anuncio que decía,
si tu esposa no ha tenido el ciclo, bueno, si usted, compañera, porque no era el marido que se dirigían, ha perdido el ciclo menstrual, tome píldoras Fortran, que ese se lo va a regresar. O sea, estaban promoviendo abortivos, pero importaban de Francia diafragmas, importaban conos preservativos, que supongo que eran tripas de borrego. Pero al mismo tiempo eran partidarios del amor libre, de la unión libre. Y eso era una cosa, y sabes, uno de los argumentos para hacer eso, decían, había 3 o 4. Uno, no produzcamos más explotados, no traigamos al mundo más explotados. Una visión de Malthus muy particular. De hecho, se autodefinen hasta la fecha neomalthusianos. 2, no traigamos al mundo carne de cañón para las guerras. Sabes, en Europa cada año y medio hay una guerra. 3, no presionemos a la naturaleza, porque la naturaleza es finita. Fíjate, un pensamiento de hace más de 100 años. Que se anticipó al futuro. Pero de calle. ¿Dónde se consigue tu libro? Fondo de Cultura Económica, en las librerías. Entiendo que ya hay en muchas ciudades. Y hay quien lo compra en Amazon también. ¿Sí? Sí. Aurelio Fernández, muchas gracias por traernos este trozo del pasado que es una anticipación. Sí. O que quisiéramos que fuera una anticipación. Y es una del invitación. futuro. Yo creo que sobre todo debemos pensar no porque yo lo haya hecho por eso, pero hay que pensar que volvamos a inventar el futuro, Luis. Nos hace falta. Muchas gracias, Aurelio. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí en Cruce de Palabras por Televisión.